Padre Celestial, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú reveles tu palabra a cada persona que esté escuchando este mensaje. Señor, háblanos, toca nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Libro de Jueces, capítulo 6, y voy a leer la palabra del Señor desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Leo la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El pueblo de Israel estaba siendo sometido por los madianitas y llevaban 7 años, en que los madianitas incursionaban en su tierra, esperaban que el pueblo de Israel sembrara para subir y destruir todos los frutos de la tierra. Se llevaban las ovejas, los bueyes, los asnos, los dejaban sin qué comer. Y llegaban en una multitud tan grande, y sus camellos eran innumerables, y devastaban la tierra por completo. Cada día Israel empobrecía más y sufría, y lo único que hizo Israel fue hacer cuevas y esconderse en las cuevas, en las cavernas y lugares fortificados, para poder lograr salvar su vida. Pero no podían defender su tierra, ni sus bienes, porque llegaban los madianitas y arrasaban con todo. Esto hizo que el pueblo de Israel se cansara de esa situación y clamaron a Dios por causa de los madianitas. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros a veces nos acostumbramos al sufrimiento y lo aguantamos y lo soportamos por años y buscamos estrategias para tratar de aliviar un poco la situación, pero no buscamos una solución permanente, algo que cambie totalmente nuestra vida. El pueblo de Israel se cansó de tener que esconderse y que sus enemigos les robaran todos sus bienes. Es necesario que hoy nosotros tomemos la decisión de acudir al Señor, de clamar a Dios. No se resigne, no se acostumbre, no aguante el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la enfermedad, el problema. Acuda a Dios y clame a Dios para que el Señor le sane, le liberte, obre en su vida, le restaure. ¿Por qué tiene que acostumbrarse a sufrir, a vivir una vida de limitaciones, de tristezas, de angustia, de dolor, cuando en Cristo Jesús podemos tener libertad y disfrutar de una vida abundante? El pueblo de Israel durante 7 años se acostumbró y aguantó el sufrimiento, hasta que un día tomó la decisión de clamar a Dios y pedirle al Señor que los ayudara, que los libertara, que obrara a su favor. Y Dios escuchó la oración del pueblo de Israel. Y llama a un hombre que se llama Gedeón. Un día Dios se aparece a Gedeón y le dice lo siguiente en el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15. Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le habla a Gedeón y le dice: vaya y liberte al pueblo de Israel. Y Gedeón le responde al Señor
pero yo no tengo dinero, yo soy pobre y soy el menor de mi casa. Porque nosotros estamos pensando que son nuestras capacidades, que es nuestra fuerza, que es nuestra experiencia, que es el dinero, lo que hace que nosotros tengamos la victoria. Y lo que debemos entender es que el poder de Dios no necesita de la ayuda del hombre, que no son las cosas materiales y físicas las que necesitamos para obtener la victoria. Lo que necesitamos es acercarnos al Señor, clamar a Él y creerle al Señor, y el Señor obrará un milagro a nuestro favor. Es Dios el que hace todas las cosas. Es el poder de Dios el que es ilimitado, sobrenatural, que va más allá de nuestra mente finita, de nuestra capacidad de raciocinio, de nuestra lógica, de nuestras habilidades y destrezas. Es el poder de Dios el que actúa a favor de nosotros. Aunque Gedeón trata de sacar disculpas al Señor, el Señor le dice: ve, porque yo estoy contigo. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros: yo estoy contigo. Si el Señor está con nosotros, tendremos la victoria. El Señor le da una estrategia a Gedeón, y Gedeón reúne al pueblo de Israel, forma un ejército para atacar a los madianitas. En el capítulo 7 y en el versículo 1 dice la palabra del Señor: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Gedeón logró reunir a 32,000. Y el Señor le dice: es mucho pueblo, porque el pueblo de Israel, cuando tenga la victoria, se va a alabar y va a creer que fue por su ejército, que es robusto, un ejército entrenado, que son muchos y por eso tuvieron la victoria. Y el Señor le dice: es mucho. Dígale al pueblo que el que tenga miedo se devuelva. E increíblemente se devolvieron 22,000 personas. Esto nos muestra que la mayoría del pueblo tiene miedo, le da miedo. Estos soldados les daba miedo de perder su vida. Y dijeron: nos devolvemos, ya que nos dan la oportunidad, nos devolvemos, y se fueron, y solo quedaron 10,000. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. De un ejército de 32,000 soldados, solamente quedan 300, porque el Señor le ordena a Gedeón llevarlos a las aguas y hacer 2 grupos: el que lame las aguas y el que se dobla sobre sus rodillas para beber. Y solo 300 lamieron las aguas, y con esto dice el Señor que les dará la victoria. Y todo esto es para demostrarle al pueblo de Israel que el poder de Dios es ilimitado, que no necesita de nuestra ayuda, que no necesita el Señor de lo que nosotros podamos hacer,
que es Dios el que hace todas las cosas, que es el poder de Dios, que es ilimitado, que es grande y que el Señor puede actuar a favor nuestro sin necesidad de nuestra ayuda. Tomaron provisiones para el pueblo, tomaron trompetas y se dirigieron hacia el campamento de los madianitas. En el versículo 16 dice la palabra del Señor: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Gedeón repartió en 3 escuadrones, 3 grupos de soldados, cada grupo de 100 soldados, y les dijo: hagan lo que yo hago. En la mano derecha llevarán una trompeta, en la izquierda llevarán un cántaro y dentro del cántaro una tea ardiendo. Y cuando Gedeón tocara la trompeta, soltaba los cántaros, tomaban la tea y gritaban: por la espada de Jehová, por la espada de Jehová y de Gedeón. No tenían que hacer nada más. Esas fueron las instrucciones que le dio el Señor a Gedeón para que los 300 hombres lo hicieran. Nada más tenían que hacer. Era fácil. Y es lo que el Señor nos indica cada día a nosotros. Es fácil. El Señor a veces nos da pequeñas instrucciones y son fáciles para que nosotros las podamos cumplir. Porque el que hace todas las cosas es Dios. De pronto el Señor le dice a usted: ora, clama. En otra ocasión de pronto le dirá: cree. En otra ocasión le dirá: estad quietos y esperad que el Señor actúe. En otra oportunidad el Señor le dirá: marcha, como le dijo al pueblo de Israel. Di al pueblo de Israel que marche. El Señor siempre nos dará instrucciones que tenemos que cumplir a cabalidad, pero son instrucciones fáciles de desarrollar, de llevar a cabo, porque el Señor es el que hace todas las cosas. Es Dios el que obra y el que interviene. Dice en el versículo 21: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. El pueblo de los madianitas, amalecitas y los de Oriente se asustaron con el ruido de los cántaros cuando se rompieron, cuando los soltaron y se rompieron. Y dieron gritos y salieron corriendo. Dios infundió pánico en los enemigos del pueblo de Israel. Escucharon lo que estaba sucediendo y salieron corriendo. Y dice la palabra del Señor en el 22: y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabad. Dios hizo que se mataran entre ellos. Fue tanto el miedo, el susto, que les dio escuchar las trompetas y los cántaros romperse, que se atacaron entre ellos mismos. Se atacaron y se mataron entre ellos. El pueblo de Israel no tuvo que hacer nada, los 300 hombres, solo obedecer las pequeñas instrucciones que el Señor les había dado, porque es Dios el que hace todas las cosas, es Dios el que actúa, el que interviene, el que obra a favor de aquellos que le creen, que le temen
que siguen y obedecen cada una de las instrucciones que el Señor les da. En el capítulo 8 y el versículo 28 dice: Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. El Señor les dio la victoria, y nunca más volvieron los madianitas y amalecitas a incursionar en la nación de Israel. Nunca más volvieron a destruirle los frutos de la tierra, ni a robarles sus animales. Nunca más, porque cuando el Señor nos da la victoria, nos las da para siempre. Cuando el Señor nos da el triunfo, es para siempre, no es parcial, es total. El Señor le dio la victoria al pueblo de Israel con tan solo 300 hombres, para demostrarles a ellos y a nosotros que el poder de Dios es ilimitado, que es Dios el que hace todas las cosas, que no necesita de nuestra ayuda, que no son nuestras capacidades, que no es nuestro conocimiento. Es el poder de Dios el que actúa, el que obra, el que hace todas las cosas. En el libro de Proverbios, capítulo 21 y el versículo 31, dice la palabra del Señor: El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El que nos da la victoria es el Señor Jesucristo. Clame a Él, pídale al Señor que lo liberte, que lo sane, que lo ayude, que lo bendiga, que le supla, que obre a su favor. Crea la palabra de Dios. Y si el Señor le da instrucciones, obedezca, cumpla cada una de las instrucciones. Y es Dios el que obra a favor suyo, mostrándole su poder, su gloria y su grandeza. El Señor hará grandes maravillas a favor suyo, si usted cree al Señor y obedece su palabra. El Señor es el que da la victoria. El Señor es el que obra y el que hace todas las cosas. Lo que nosotros no imaginamos y nunca hemos pensado es lo que Dios hace a favor de sus hijos. Dios obra de manera sobrenatural y maravillosa a favor de aquellos que le creen. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido por cada persona que está escuchando este mensaje y te ruego, Señor, que tú perdones sus pecados, que tú seas propicio a cada uno de ellos y tú les salves, Señor. Libértales, sánales, restáurales y obra en sus vidas, Señor. Te pido que tú les des la paz y el gozo que necesitan, pero dales la fe que necesitan también para creer a tu palabra y tú puedas obrar a favor de ellos. Muéstrales tu gloria y tu poder. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén.